Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López. Nuevamente pidiéndote que te suscribas a nuestro canal y que compartas esta serie de videos, esta serie de estudios. Regálanos un buen like, suscríbete a nuestro canal, el cual es gratis, y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sin más por el momento, vamos a empezar nuevamente con un rudimento más. Recuerda que terminamos arrepentimiento. En nuestra clase de arrepentimiento, ¿qué aprendimos? A destacar tres cosas. Una, el arrepentimiento es cambiar la forma de pensar o cambio de pensamiento. El arrepentimiento trae consigo perdón y hay una esperanza para el cristiano que ha caído que se llama conversión. Es el cristiano que ha caído el que se tiene que convertir, darle la vuelta, no es volver a recibir a nuestro Señor Jesucristo, sino hacer un análisis de dónde ha caído y seguir adelante con su vida cristiana. Vamos a empezar con nuestro rudimento acerca de la fe. La palabra fe, vamos a ver dos vocablos, pistis y pisteu. Sin embargo, en el idioma hebreo se maneja el emuná. El emuná tiene que ver mucho con la veracidad, con la verdad escritural. Y esa fe escritural que poco se ha analizado en la vida cristiana o a lo largo de los años, a pesar de que se menciona, no se da como tal el nombre de creer que las escrituras son la verdadera palabra de Dios. Entonces vamos a empezar con la primera cita para poder desarrollar Hebreos 11.1 y ver toda esa complejidad doctrinal que tiene que ver con la fe. Esas dos letritas, la F y la E, que tienen que ver con la fe, con la seguridad, con la confianza en el Señor, se va a dar usted cuenta que es un tema muy amplio, muy extenso. Aparece solamente en el Nuevo Testamento de 552 veces, solamente en el Nuevo Testamento, y tiene que ver mucho porque la gente en cualquier momento se olvida de la fe. Y vamos a explicarlo, vamos a introducirnos en este tema maravilloso para que usted aprenda de la fe. Y vámonos a Habacuc. Nuestra primera cita que vamos a ver es Habacuc 2, versículo 4, y dice, he aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Le vuelvo a repetir, la palabra fe aquí es emuná. La palabra emuná tiene que ver con la verdad, con lo verdadero, con lo veraz. En otras palabras, tiene que ver con las escrituras. Es por ello que el judío practicante es muy de estar apegado a las escrituras, porque en ellas se encuentra lo verdadero, lo veraz. La cuestión de que Dios no miente se encuentra ahí. Recuerde que nosotros muchas veces como cristianos, como personas que hemos sido gentiles y Jesucristo nos ha alcanzado, muchas veces al leer el Antiguo Testamento, nosotros inclusive descartamos lo que dice el Antiguo Testamento o utilizamos solamente algunos textos a nuestra conveniencia del Antiguo Testamento. Sin embargo, para poder alcanzar ese emuná, esa fe de que los judíos tenían, nosotros tenemos que aprobar que la Biblia en su totalidad es veraz y es eficaz. Y si nosotros decimos, bueno, pero eso está en el Antiguo Testamento, ¿cómo es que este emuná usted nos dice que va a estar o que lo tenemos que trasladar a nuestra fe en el Antiguo Testamento? Sin embargo, está ahí en el Nuevo Testamento. Dije antiguo, está en el Nuevo Testamento, perdón, hago la corrección, en nuestro Nuevo Testamento, para que usted entienda en palabras muy profundas que a veces hemos dejado pasar, y esto es en Hebreos 11.1. Vamos rápidamente a lo que es Hebreos 11, versículo 1. En Hebreos 11, versículo 1, que casi la mayor parte de creyentes se lo saben de memoria, dice, es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros pensamos que la fe, que la definición de fe es Hebreos 11:1. Sin embargo, nos está diciendo, es pues la fe la certeza. La palabra certeza del griego hypostasis significa asegurar o confiar. Sin embargo, en un sentido más profundo tiene que ver con el conocimiento seguro de las cosas. En otras palabras, la fe no tiene que estar peleada con que usted o yo desconozcamos ciertos temas y que por eso nos lleven a dudar. Ejemplo de ello, siempre al cristiano cuando quiere compartir el evangelio de la doctrina del Señor, siempre se le dice que las escrituras fueron escritas por hombres, y muchas veces el cristiano, al no saber contestar, porque estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Sí las escribieron hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando el cristiano no sabe cómo responder, entonces no tiene este conocimiento seguro de las cosas, no tiene esta confianza, esta seguridad que da el estar empapado de las escrituras. Por eso es que en la fe, en esta fe escritural, usted tiene que estar seguro de que lo que dice aquí son promesas, son mandatos de parte de Dios que usted y yo tenemos que cumplir. No es que ahora nosotros descartemos lo que no nos conviene para solamente poner en práctica lo que nos conviene. Por eso es que vamos a la siguiente palabra y dice, la convicción de lo que no se ve, y dice, ya vimos la palabra certeza, ahora vamos a ver la convicción. La palabra convicción del griego eleikos es creer firmemente, aún en las pruebas o aún cuando el Espíritu Santo nos redarguye. Muchas veces no tenemos tanta confianza cuando viene algo ajeno a nuestra vida. Dudamos inclusive de seguir adelante, dudamos inclusive de que nosotros mismos tengamos capacidad para poder perseverar y seguir adelante. Muchas veces también cuando el Espíritu Santo a través de algún hermano nos corrige, nosotros mismos nos sentimos agredidos o atacados y no estamos creyendo firmemente que Dios puede utilizar a otro tipo de personas. Entonces, aquí hay dos cosas. Está el conocimiento seguro de las cosas y el creer firmemente. Eso es la fe. Sin embargo, explicando en Hebreos 11:1. Sin embargo, en el desarrollo de nuestro rudimento vamos a explicar solamente la palabra fe. Pero ya entendiendo un poquito más lo que es Hebreos 11:1, ahora usted va a creer firmemente, pero también va a tener un conocimiento seguro de las cosas. Cuando algún hermano o alguna persona del mundo le diga que la Biblia se contradice, si usted le sigue la corriente, si usted está de acuerdo que la Biblia se contradice, es porque usted no ha estudiado las Escrituras. La Biblia no se contradice en ninguna de sus partes. Lo que nosotros decimos como contradicción en la teología se llama discrepancia. Entonces, alguna vez más adelante, no en estos momentos, ya daremos un estudio de discrepancias para que usted vea cómo todas las dudas se disipan, y es confiar en las Escrituras, es confiar en Dios, tener la seguridad inclusive de nuestra salvación, porque de ahí emana nuestra fe. Entonces, vámonos rápidamente. En Mateo 8, versículo 10, que es la primer cita donde aparece, permítanme.
donde aparece la primera vez la palabra fe del griego pistis, que significa confiar o creer. Eso es lo que significa la palabra fe, confiar o creer. Ahora pues, vamos entonces a nuestra primera cita. Y dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, tanta confianza, tanta seguridad, tanto creer. Voy a volver a leer. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es por eso que nosotros tenemos que tener esa seguridad, esa confianza en Dios. Por eso es que si nosotros decimos que en los tiempos de Israel en los tiempos de Jesús había ignorancia, te quiero decir que no, porque no podía haber tanta confianza en un hombre si no era esa confianza escritural. Y Jesús aquí lo corrobora y que dice que ni aún en Israel había hallado que tanta confianza, tanta seguridad, tanto creer en las cosas. Muy bien, vamos a nuestra segunda cita y esta la vamos a encontrar en Mateo 9, versículo 2, y para que usted tenga lista la Biblia, ahí mismo vamos a ver el 9:22. ¿Sí? Si usted ya lo tiene, dice, y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí. Por eso es que me gusta mucho que tanto usted como yo vengamos a las Escrituras y sea la Biblia la que habla y usted mismo corrobore si dicen así los textos. Aquí dice que cuando traen al paralítico, aquí esto es interesante, Jesús no ve la fe del paralítico. Dice la Biblia en este texto que Jesús vio la fe de quienes traían al paralítico. En otras palabras, la fe de aquella persona que te lleva a los pies de Jesucristo puede influenciar, sí, como influenció aquí. La fe de aquella persona que lleva al enfermo. Pero fíjense, muchas veces se lleva al enfermo solamente para querer tentar a Dios y no creyendo que Jesús va a sanar a ese enfermo. A veces se lleva al enfermo en incredulidad, en inseguridad, y por eso Dios no actúa y la gente se amarga. Pero si tú que eres el creyente, no estás creyendo en que Jesús va a hacer las cosas, ¿cómo tú le dices a la persona que llevas enferma que es problema de él? Cuando aquí estamos viendo que la fe de los amigos del paralítico fue la que actuó. Entonces, por eso es interesante y importante que en cada uno de los creyentes tiene que haber fe. Si usted no cree por lo que ve en sus ojos y solamente usted es una persona de vista y entonces solamente ve ante sus ojos el desarrollo de las cosas, que lo que le prometió Dios no es cierto, entonces usted no está confiando en Dios, no está creyendo, no está teniendo fe. Ejemplo de ello, dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces, como yo sigo viendo que mi papá es un borracho, un pegalón, un huevón, una persona que maldice a Dios, mis hermanos tirados al vicio, tirados al alcohol, yo soy la única persona a la cual Jesucristo alcanzó, pero esa promesa yo no la hago mía porque veo lo que ven mis ojos y no estoy confiando en lo que el Señor Jesús me está diciendo que yo crea. Tu familia ha de ser salva, sí, pero
Tú tendrás que enfrentar este proceso precisamente de aprendizaje para que entiendas que debes de confiar y tener esa fe escritural. ¿Cómo vas a ir adquiriendo esta fe escritural? En la medida en que tú le metas más Biblia a tu vida. Más Biblia, más Biblia. Hoy en día me doy cuenta que la mayor parte de creyentes leen muy poco la Escritura. Ejemplo de ellos, y voy a dar este dato en México. En México se lee solamente anualmente el 0.05 libros anuales. Entonces, en otras palabras, solamente unas hojas se leen. Hay cristianos que dicen que leen un salmo, hermano lindo, amado. Y entonces la fe escritural, ¿a qué horas va a estar? Y entonces nos comenzamos inclusive a tener excusas o a argumentar ciertas cosas. ¿Por qué no leemos las escrituras? Un ejemplo, es que me da sueño, es que no le entiendo, es que me aburre. Lógicamente, si usted tiene todos estos síntomas, también es porque es una persona que no ora, o que su vida de oración es muy poca. Entonces, usted tiene que recurrir a la presencia de Dios para que Él sea el quien le ayude para que usted adquiera esta fe escritural. Le vuelvo a repetir, todo lo que está aquí es en beneficio suyo. Por eso es que fíjese, y solamente es un rudimento, un rudimento que ya le marca de qué forma tiene que comportarse en el aspecto escritural, en el aspecto de confiar en Dios, de creerle a Él, de aferrarse a Él, de que lo que le dice la Escritura es algo que se tiene que cumplir. Aquí en las Escrituras hay veracidad, no hay falsedades, no es de que Dios le regala la salvación y después se la quita. Ahora te bendigo, ahora te maldigo. No es así con Dios. Dios lo que le ha prometido, eso se va a cumplir, pero ese cumplimiento tiene que ver con que usted tenga esa fe. Por eso le digo, el enemigo de la fe es la incredulidad, es la inseguridad. Si usted es una persona que camina con incredulidad y con inseguridad, eso es el enemigo de la fe. Todo lo contrario a lo que es confiar en el Señor. Muy bien. Vamos ahí al 9:22 que le había dicho. Vamos al 9:22. Y dice así: pero Jesús volviéndose y mirándola le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Recuérdese que aquí está hablando con la mujer que tocó el manto del Señor. Acuérdese que esta persona ya había gastado todas sus riquezas en todo lo que los doctores y sus recomendaciones le habían dado. Y sin embargo, cuando pasa Jesús y ella sabe lo que Jesús, la predicación del Señor Jesucristo, no era algo que ella ignorara, sino ella dejó hasta el último ese recurso, debido a que ella ya había consultado médicos y a quien le dijeron, pero no se había topado con Jesús, a pesar de que solamente conocía quién era el maestro. Entonces, cuando pasa Jesús, ella dice: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Pero fíjense, esa fue una oración para sí misma. No fue una oración divulgada. En el momento en que ella se acerca y toca el manto del Señor, y en otros evangelios, en otro evangelio lo dice, que la multitud lo apretaba y dice: ¿quién me ha tocado? Fíjese, por eso aquí es bien interesante. Pedro le responde: ¿no ves que la multitud te aprieta y tú preguntas quién me ha tocado? O sea, en otras palabras, toda la gente que tocaba al maestro eran personas sin fe. Porque la única persona que tocó la orillita del vestido de Jesús fue sana.
Toda la gente pasaba, lo tocaba, pero ninguna de esas personas se acercó creyendo. Todos pensaban que de una manera, sin hacer nada, iban a suceder las cosas. Las cosas no son así. Las cosas, para que sucedan, usted debe de confiar en el Señor. Yo te puedo decir a ti, a lo mejor no tienes trabajo. ¿Confías en que Dios te va a dar un trabajo? Si tu respuesta es sí, puedes orar a Dios y decirle al Señor que abra las ventanas de los cielos y te abre esas puertas que nadie cierre para que tú tengas un trabajo. Si tú crees que Dios te puede sanar, tú vas a orar en tu vida por sanidad, pero debes de creerlo. Si tú crees que Dios puede restaurar tu hogar, a tu familia, a tus hijos, cree en las promesas del Señor Jesucristo. Todo esto, te vuelvo a repetir, es esa confianza escritural. Por eso el pueblo de Dios muchas veces abandona las escrituras, y muchas veces, esto lo repetí en un video anterior, que a veces solamente los domingos se agarra la Biblia, se agarra como sobaquera. Entonces se la pone usted aquí y ahí anda usted con su Biblia, pero resulta que nada más es el día domingo. Entonces, ¿cómo va a aumentar su fe? ¿Cómo va a tener usted esta confianza, esta fe escritural, si no nos dedicamos a tener tiempo a solas con Dios? Ese tiempo donde usted le dedique, ya sea media hora, una hora, a la lectura de la palabra de Dios. Ahora bien, usted me podrá decir, pero es que, hermano, como le dije anteriormente, es que yo no entiendo la Biblia, pero su espíritu se alimenta. En la medida en que usted va leyendo, créame que en un momento dado, el Espíritu Santo abrirá su entendimiento de tal forma que usted llegará a entender de lo que se le está hablando. Lógicamente, si nunca he leído la Biblia, en 20 años no he leído la Biblia completa, y usted quiere saberse la Biblia completa, pues eso no va a suceder. Usted tiene que tener una constancia en su lectura para que adquiera esta fe escritural. Muy bien, vamos ahí mismo al 9, versículo 29. Aunque le voy a leer desde el 27. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Aquí es todo lo contrario. Aquí los 2 ciegos van dando voces detrás de nuestro Señor Jesucristo. Él, cuando llega al lugar donde iba a compartir, se acercan, o sea, los mismos ciegos se acercan al Señor Jesús y Él les pregunta: ¿creed que puedo hacer esto? Y ellos responden que sí. Y entonces, ¿qué les dijo Jesús? Conforme a su fe. Entonces, aquí ya habla de una medida de fe. Y estas personas sí tenían la medida para que fueran sanados. Y estos ciegos fueron sanados. Pero eso es lo que se te pregunta a ti. ¿Tú crees que Jesús te puede sanar? ¿Tú crees que Jesús te puede restaurar? ¿Tú crees que Dios puede hacer cosas diferentes en tu vida? Entonces, conforme a tu fe, te sea hecho. O sea, porque a veces creemos o pensamos que Dios es enemigo de nosotros, porque nosotros, por más que le pedimos a Dios, Él no nos contesta, porque muchas veces dice la Escritura que pedimos y pedimos mal, y que también nos acercamos a Dios no creyendo, sino dudando solamente. Ahora creemos en esto, ahora creemos en el otro, ahora me siento feliz, ahora me siento triste, ya no voy a ir a la iglesia, y andamos por ahí divagando.
Y entonces, ¿cómo Dios va a hacer su obra en ti? Si a lo mejor es, por ejemplo, Dios te puede dar dinero. Mire, anteriormente yo hacía esta pregunta. Yo le decía a los estudiantes, ¿qué harías si Dios te diera $1,000,000? Y entonces comenzaban los estudiantes a tener una divagación. O sea, dice usted no $1,000,000, dice usted de dólares. Sí, $1,000,000. Y entonces comenzaban todos a hacer como que una ilusión si tuvieran el dinero. Y digo, nada más para que quede esto asentado. Entonces decía una persona, ¿sabe qué? Pues pagaría mis deudas y me compraría un carrito. Ya pensaban cómo gastarle, pues por eso Dios no te lo da. Y entonces la gente se le dice, ¿cómo que por eso Dios no me lo da? No, porque tú estás pensando en gastar y no en agradecer. O sea, tú no, lo primero que haces es agradecerle a Dios por su misericordia, agradecerle a Dios por su bendición y posteriormente, después de haberle agradecido a Dios, orado y clamado a Dios y pedirle que te mantenga firme en el camino de Él, entonces puedes proceder a hacer las otras cosas, pero caminando firmemente. Por eso es que a veces, hermanos, es de dar risa, pero es que a veces es lo que hacemos. A veces todavía Dios no nos bendice y ya estamos nosotros, o sea, queriéndonos alejar de Él. Entonces muchas veces, por eso es que pedimos y estamos pidiendo mal, hermanos. No estamos haciendo lo correcto. Vamos a Mateo 15, versículo 28. Mateo 15, versículo 28. Y dice de la siguiente forma. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Recuerde que aquí esta era una mujer cananea. Esta mujer está pidiendo por su hija. Esta mujer, que su hija era atormentada por un demonio, lo mismo que en el paralítico, aquí ella pide por su hija. Y entonces, fíjese, Jesús le menciona algo que se llama adivinanza. Y le dice a Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero la mujer conocía la respuesta. Fíjese, si ella hubiera desconocido la respuesta a la adivinanza del Señor, su hija no hubiera sido sana. Sin embargo, como la mujer tenía la respuesta para esta adivinanza, Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada. Hermano lindo, amado, ¿qué pides por tus hijos? Muchas veces no tienes ni siquiera esa fe de tú pedirle a Dios por tus hijos y que ellos sean sanados. Entonces, muchas veces, y no digo que esté mal, está bien, si tú no confías tanto en el Señor, vas y haces que el ministro ore por tu enfermo, está bien, pero entonces, ¿cómo va a crecer tu fe? ¿Cómo va a aumentar tu fe? Y si el ministro, fíjese aquí, esto es lo más grave, si el ministro ora por tu enfermo y tu enfermo no sana, entonces comienzas a dudar de la veracidad del ministro. ¿Y tu fe, hermano? ¿Y tu fe dónde queda? ¿Dónde queda tu confianza y tu seguridad en Dios? Entonces, por eso es que es muy importante ver toda esa progresión de ir confiando en Dios
a través de las Escrituras, y que nuestra fe vaya creciendo y vayamos confiando más en el Señor y aferrarnos a sus promesas y aferrarnos a que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y que somos justificados por la fe y que nuestra familia es salva. Pero tenemos que comenzar escrituralmente a prepararnos. No es algo que tengamos que hacer a un lado. No es que solamente a tal o a cual hermano son los que se deben de dedicar a las Escrituras, y yo nada más como los gansitos, ya llegó la repartición, pues ahora me formo. No, o sea, créanme, hermanos lindos, amados, fíjense, y esto también a lo mejor nos va a causar un poco de risa. Hay hermanos que se duermen en las predicaciones y que solamente se despiertan cuando hay que orar por ellos. Y entonces, si no ha entendido el mensaje que desde el púlpito se dio, ¿cómo es que usted va a pasar a orar si no alcanzó a comprender qué es lo que quiere Dios hacer en su vida? Entonces, por eso es muy importante que usted esté atento, que usted esté abiertos sus ojos espirituales para comprender qué es lo que va a hacer Dios en medio de usted. Muy bien, vamos a Mateo 17:20. Vamos a Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Aquí fíjese, aquí se está hablando del muchacho lunático. Muchas veces se ha hablado acerca de los pecados hereditarios. Y este muchacho lunático, su padre, que anteriormente era adorador de la luna, él fue quien le transmitió a este muchacho ese mal. No era el padre quien estaba endemoniado, sino su hijo. Por eso es que cuando muchas veces uno dice que en el Nuevo Testamento ya no están las maldiciones generacionales, está usted muy equivocado. Porque con este muchacho, él era quien padecía y no su padre quien había tenido esta práctica. Era el muchacho quien padecía las consecuencias de que su padre se hubiera metido en esta rama de ocultismo. Y entonces los discípulos, fíjense, en ese momento los apóstoles no pueden con el muchacho. Sin embargo, cuando Jesús expulsa al demonio de este muchacho, los apóstoles dicen: ¿por qué no pudimos? Por su poca fe. Entonces, por eso es que cuando alguien no puede hacer tal o cual actividad, siempre va a tener que ver con la poca confianza, con la poca seguridad. Porque le vuelvo a repetir, muchas veces hacemos solamente las cosas para que la gente nos vea, para que impactar a las muchachas, para que vean qué buen ministro soy. No es así. No es así. Si usted tiene estos síntomas de ser ególatra, de querer que la gente lo vea, quiero decirle algo: usted es una persona con poca fe. Con poca fe. Y le dice este consejo a los apóstoles: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: quítate de aquí y pásate para allá. Ahora bien, literalmente les está diciendo lo de la montaña. No. Entonces, ¿qué les está diciendo? Todos los problemas obstaculizan la fe. Y muchas veces no vemos más allá. Cuando tú le dices al Señor que te dé una más clara visión, entonces tú entiendes cómo resolver las cosas. Cómo resolver las situaciones que tú consideras adversas a tu vida. Porque ahora aprendiste a confiar en el Señor. Si tú, por ejemplo, tienes
a tu familia que no conoce de Cristo. Y ese es un problema, pero tú no sabes de qué forma ya pediste oración en la iglesia. Hay hermanos que te han acompañado a compartirles y aquello tú ves que no resultó. Pero está nublando tu visión. Cuando tú aprendes a confiar en el Señor Jesús, entonces tú sabes que en cuanto a tu testimonio y tu predicación, la tuya, Jesús va a comenzar a hacer la obra en medio de tu familia. Por eso es que tú tienes que tener solamente tantita confianza en Dios para que Dios comience a actuar en lo que tú tengas. Tú tienes que comenzar a caminar en el Señor creyendo en que Él va a hacer las cosas. Le vuelvo a repetir, ¿por qué los apóstoles no pudieron con este muchacho? Por la poca confianza. Jesús sí sabía lo que el muchacho tenía, pero los apóstoles no lo sabían. Entonces no había tanta confianza, tanta seguridad. Y por eso es que Jesús se acerca con toda autoridad y el demonio sale expulsado. Por eso es que debemos de entender que usted tiene que ir creciendo, que ir madurando, que las escrituras vayan tomando fuerza en medio de usted, irse alimentando del Señor, que las promesas del Señor Jesucristo, usted se vaya apropiando de ellas, que usted comience a grabarse aquellos textos maravillosos en su vida, que usted vaya memorizando las escrituras para poder así tener esa fe escritural, de tal forma que cuando venga el enemigo o alguien de parte del enemigo a atacarlo, usted esté firme, confiando, seguro de las promesas de Dios. Vamos a 2 textos más para no hacer tan largo el video. Vamos a Mateo 21, verso 21. Mateo 21, versículo 21. Y dice así: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, si tuvieseis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Otra vez vamos a leerlo. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y le vuelvo a repetir, y el monte se refiere a los problemas y a las circunstancias que nublan tu visión. Por eso es que si tú tienes tantita confianza en Dios, Dios te va a dar sabiduría para enfrentar los problemas. Problemas en tu casa, problemas con tu esposa, problemas con tus hijos, problemas con tu mamá, problemas con los vecinos. Dios te va a dar esa sabiduría para que tú puedas seguir creciendo a los pies del Señor Jesucristo. Acuérdate, el monte es algo que obstaculiza la visión. Por eso es que cuando eso se quita, tú ves más allá. Y eso solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Aquí ellos ven el milagro de la higuera. No era ni tiempo de higos cuando Jesús maldice a la higuera. Pero solamente era un ejemplo. O sea, Jesús sabía que no iba a encontrar higos. Sin embargo, delante de ellos se seca la higuera para poderles dar esta enseñanza, para hacerles ver que tienen que aprender a confiar en Dios. Y dice, y no solamente van a hacer esto de la higuera, sino que van a aprender a que si hay alguna adversidad, aquella adversidad se disipe y tú puedas ver con claridad. Voy a poner un ejemplo. Para todos aquellos matrimonios que nos casamos hace mucho tiempo, con muchas esperanzas, con mucha fe, con muchas ilusiones. A medida que pasaron los años,
Muchas de las metas o logros que teníamos en conjunto se fueron perdiendo. Pero no es que se hayan perdido, sino que muchas veces nuestros problemas han obstaculizado que nosotros veamos que siguen ahí las mismas metas. Todo aquello que tú planeabas en un momento querer hacer con tu esposa, sigue ahí. Pero es precisamente donde tú le debes de pedir esa fe al Señor Jesús para seguir adelante. Hay muchas veces hoy en día que hay matrimonios queriendo llegar a su fin y le vuelvo a repetir, es lamentable que muchos matrimonios lleguen a su fin, pero se llega a veces por no confiar en el Señor. Muchos me podrán decir, pero es que no es confiar en Dios, sino que son problemas, que son dificultades. Sí, porque es confianza en el Señor. Para que un matrimonio no se vea afectado, tiene que haber confianza en el Señor Jesucristo. Cuando hay confianza en el Señor Jesucristo, todo el matrimonio queda restaurado, queda sanado, y es un matrimonio que puede seguir adelante. Entonces, por eso se ven afectados muchos matrimonios, porque no hay confianza en el Señor. Entonces, todos los matrimonios, si tú quieres de verdad, hermano, que me escuchas, que tu matrimonio está a punto de colapsar, pero quieres darle una oportunidad a Dios, tienes que confiar en Él. Ya sea tú como mujer, hermana, tú como hombre, querido hermano que me escuchas. Si tú quieres que tu matrimonio se restaure, debes de confiar en Dios, y Dios va a restaurar tu hogar. Pero eso no se logra, hermano lindo amado, sin una vida no escritural. Eso no se logra de una manera adversa, no confiando en el Señor. Eso se logra solamente a través de que tú confíes en que Jesús va a sanar tu matrimonio, va a sanar a tu esposa, a tus hijos, y tu vida va a ser sanada y restaurada. Vamos a ver el último texto de esta clase y vamos a Mateo 23, versículo 23. Mateo 23, versículo 23. Este es uno de los que me gustan mucho. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muy bien, vamos a volverlo a leer. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Recuerde que en los tiempos de Jesús, estamos hablando de los tiempos del Antiguo Testamento, la gente pensaba que a través de rituales, acerca de hacer cosas de esa manera, ellos estaban bien con Dios. Recuerde que ellos pensaban que solamente ofreciendo sus palominos, su cordero, llevando las primicias, celebrando las fiestas, de esa manera ellos hacían todo lo que la ley les mandaba. Sin embargo, Jesús solamente les recuerda que es necesario hacer aquello, pero no olvidarse de lo más importante, de la justicia, la misericordia y la fe. Por eso es que el pueblo de Dios que no aprendió a recibir a nuestro Señor Jesucristo, es porque su fe no estaba basada escrituralmente, sino que ellos pensaron que era de otra forma en que Dios iba a enviar al Mesías. Ellos, como hasta nuestros días se considera, es que va a venir una persona súper inteligente
que va a poner a todas las naciones de rodillas a los pies de Israel, y ese será el Mesías, y la Biblia no dice eso. La Biblia dice cosas diferentes en cuanto a la vida del Mesías, que fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que no debemos de olvidar también nosotros de nuestra fe escritural. No te olvides de la fe, querido hermano amado que me escuchas. Vamos comenzando recién este estudio. Y si te das cuenta, vamos empezando y Dios mismo quiere que tú te aferres a su palabra. Que tú digas como en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y que ese texto, a pesar de que dice a los jóvenes, que dice, ¿con qué limpiará el joven su palabra? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En el texto que dice, tu palabra he guardado, Señor. Ese texto, hazlo tuyo. Haz tuya las promesas del Señor Jesús. Ten las herramientas necesarias para que tu fe escritural crezca en la medida en que tú como cristiano avanzas. Si tú eres un cristiano que ha caído, que se ha apartado del Señor Jesucristo, levántate en el nombre del Señor. Levántate, conviértete al Señor Jesucristo. Deja que Él te renueve, que Él te transforme. Si tú por primera vez estás escuchando este video acerca de la fe, ven a los pies del Señor Jesús. Entrégale tu vida a Él. Deja que Él te sane, que Él te regale su salvación gloriosa y maravillosa. Que Él mismo te ayude en tus problemas y en tus dificultades. Que Él quite esos montes que obstaculizan tu visión para que puedas ver con claridad lo que tú tienes que hacer. Vamos a orar, hermanos. Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Usted es mi amparo, mi refugio, mi fortaleza. Usted es mi Dios. Mi confianza y mi seguridad es usted, Dios mío, porque en usted he confiado. En usted hay paz y seguridad. Usted es mismo quien me sana, quien me ayuda, quien me restaura, quien me renueva. Usted mismo es quien envió a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados y por los pecados de mis hermanos. Yo le pido, Padre Celestial, que usted aumente en cada uno de ellos su fe. Yo le pido que sane a cada enfermo. Yo le pido que sane, Padre Celestial, a cada adolorido. Yo le pido que restaure la vida de todos aquellos que se han alejado de su presencia. Yo le pido que restaure cada hogar, cada matrimonio, cada joven que está, Padre Celestial, nuevamente volviendo a su vida antigua. Restáurelo, Dios. Sane cada corazón. Yo le pido por la salvación de aquellos que han de entregar su vida a usted, que ellos le reciban como su único y suficiente Salvador. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo le pido que envíe sanidad a su pueblo. Envíe sanidad a cada uno, Padre Celestial, de mis hermanos. Yo le pido que usted libere al que está aprisionado, aquel que el enemigo ha aprisionado, que sean libres en el nombre de Jesús, que sean libres en el poder de su nombre, libres para seguir adelante. Yo le pido, Padre eterno, que usted sane en estos tiempos difíciles los matrimonios, las familias, Padre Celestial. Que usted aumente, Padre Celestial, en mis hermanos esa fe escritural, ese emuná llegue a la vida de mis hermanos. Padre eterno, aparte de nosotros toda negligencia en nuestra vida, y que podamos seguir adelante con mucho gozo, con mucha felicidad. En sus manos pongo, Padre Celestial, la vida de cada iglesia, Padre Celestial, alrededor del mundo, lo mismo que a su pueblo Israel. Yo le pido por la paz de Jerusalén, por la paz de su pueblo, y que sea usted quien los bendiga, quien los ayude, quien los restaure, quien los renueve. Gracias le doy en Cristo Jesús, alabándole y exaltándole, porque usted es bueno, misericordioso y maravilloso. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén. Mi nombre es Ramón Godoy López. No te olvides darle like y suscribirte a este canal. Sin más por el momento, que Dios te bendiga.